Recording in progress. Bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Verónica. En esta ocasión vamos a seguir con los temas de 10º año básico, en el cual vamos a ver el tema que nos dice aplico en la vida cotidiana con midiendo distancias y alturas con el teorema de Pitágoras. Recuerden que en videos anteriores tenemos resuelto las dos páginas de los ejercicios de teorema de Pitágoras. En esta ocasión, en aplico en la vida diaria, vamos a resolver la página 124. ¿Por qué se llama aplico en la vida cotidiana? Porque la matemática se aplica diariamente en todas las cosas que nosotros experimentamos en el día a día, vamos a utilizar la matemática. En este caso, el tema es midiendo distancias y alturas utilizando el teorema de Pitágoras. Y aquí tenemos una situación cotidiana, puesto que para medir alturas de edificios, árboles, canastas de básquet, arcos, etcétera, y para calcular también distancias, es muy práctico utilizar el teorema de Pitágoras. Juan va a realizar un viaje al pueblo Q, del pueblo Q al pueblo T, es decir, de aquí hasta aquí. En el mapa de la figura se ven diferentes trayectos que puede seguir. El camino TR, es decir, este, está cerrado. Por lo tanto, le quedan dos opciones. Opción 1, ir Q, P, T, hasta el lugar que quiera ir. O la segunda opción, ir por esta parte, Q, R, S y T. Entonces nos dice que debemos calcular las dos opciones y escoger la de menor distancia. Indica el trayecto escogido y cuánto mide la distancia. ¿Qué conocimiento debemos de aplicar? Pues aplicar el teorema de Pitágoras. Este teorema de Pitágoras nos dice que debemos de aplicar fórmulas para hallar tanto la hipotenusa como los lados de los catetos. El trayecto nos dice aquí más corto es QPT con 7 kilómetros. Vamos a comprobar la respuesta. Para hallar esto, tengo el valor de Q, pero no sé de P a T. No sé cuánto mide, porque esta es la hipotenusa y nomás esta parte que está coloreada, sombreada, nos dice que tiene 5 kilómetros. Pero vamos entonces a hallar la hipotenusa total del triángulo aplicando el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa, que es igual a los valores de sus catetos, que sería 4,5 más el otro cateto, que sería 6. Al sumar 2 más 4 kilómetros me daría 6 elevado al cuadrado. Resolvemos 4,5 elevado al cuadrado me da 20,25 más 6 elevado al cuadrado 36. Al realizar la suma me da que C o la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 56,25. Al calcular esa raíz me da que C es igual a 7,5. Quiere decir que P, T y S, todo este trayecto nos mide 7,5 kilómetros. Ahora vamos a comprobar la respuesta. Nos dice el primer trayecto QPT, es decir, aquí 4,5 más hasta T. Y aquí nosotros sabemos que si toda la hipotenusa mide 7,5 kilómetros, tengo que restar el valor que me han dado y me queda que de P a T hay 2,5 kilómetros. Entonces, 2,5 kilómetros más 4,5 me da que hay una distancia de 7 kilómetros. Ahora vamos a ver la opción 2, que es QRST. De Q a R hay 2 kilómetros, de R a S 4 kilómetros y vamos a sumar también de S a T, que sería 5 kilómetros. Al sumar todo nos daría que el recorrido QRST nos lleva 11 kilómetros para llegar al lugar. Juan le va a llegar para llegar al lugar del destino, al pueblo de él, mientras que QPT nomás son 7 kilómetros. Entonces, la respuesta que nos da aquí, en el caso de estar errada, ¿cuál es la solución? Pues la respuesta es correcta, ¿ya? Porque si tiene el trayecto más corto es QPT con 7 kilómetros. Ahora veamos, si en este mapa se presentan las siguientes distancias, sigue siendo más corto el trayecto QPT. Vamos a ver, vamos a hacer lo mismo que vimos anterior, vamos a sacar primero la hipotenusa para saber la distancia de P a T. Entonces nosotros sabemos que este cateto A mide 4 kilómetros más 2 kilómetros, me daría 6 kilómetros. Y el otro también mide 6. Entonces la hipotenusa con su fórmula es igual a la raíz cuadrada de sus catetos, de la suma de sus catetos elevado al cuadrado. Resolvemos la potencia, 6 al cuadrado 36, 6 al cuadrado 36. Sumo, me daría que C es igual a la raíz cuadrada de 32. Perdón, de 72. La raíz cuadrada de 72 sería 8,49. Y 8,49 menos lo que tengo aquí
me daría 5,67. Es decir, que PT mide 5,67 kilómetros. Ahora vamos a ver las distancias QPT. Q sería 6 y PT sería 5,67. Al sumar los 6 kilómetros más 5,67, que es hasta llegar al punto T, entonces me da que hay 11,67 kilómetros. Para hallar la distancia de QRST, vamos a sumar 4, que es QR, más 2, que es RS, y más 2,82, que es ST. Y nos daría 8,82 kilómetros. O la pregunta que nos hacen es si sigue siendo más corto el trayecto QPT. Y nos damos cuenta que no. En este caso, el trayecto más corto es QRST porque solo tiene que recorrer 8,82 kilómetros, a diferencia de QPT, que eran 11,67, es decir, que era más largo. Resuelve la situación. En la figura puedes observar una torre, aquí vemos, cuyas sombras en un momento, una torre y un poste, que está aquí, está la torre y el poste, cuyas sombras en un momento dado se superponen. A partir de los datos de la figura determina la altura de la torre. Veamos, el tema es teorema de Pitágoras. Y para hallar el teorema de Pitágoras necesito datos, dos datos de dos valores, ya sea de la hipotenusa con un cateto o de los catetos para hallar la hipotenusa. En este caso yo asumo que aquí tenemos un cateto y este es el valor de la hipotenusa, pero me doy cuenta que este está en metros y abajo está en kilómetros. Lo que me pide es el valor de la torre. Entonces, para hallar la altura, porque el tema es altura, y distancia, entonces yo necesito el valor de la altura, entonces yo asumo vamos a ver aquí con este, yo asumo que esto es 5 kilómetros, ¿ya? Porque tenemos acá 2,2 más 1,8, tenemos aquí 4 kilómetros en total, que sería en cateto, y este sería la hipotenusa. Ahora sí, para esto vamos nosotros a ver, vamos a borrar. Entonces vamos a hallar el valor de la altura de la torre, que sería, tomando en cuenta que este sería 5 elevado al cuadrado, menos 4 kilómetros, que sería acá. 5 al cuadrado 25, 4 al cuadrado 16. Al restar me da que c es igual a la raíz cuadrada de 9, y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, lo que mide la torre sería 3 kilómetros, tomando en cuenta que estos datos que nos dan aquí son kilómetros, todos kilómetros. Muy bien, muchas gracias. Espero que le haya gustado, que hayan comprendido. En el último ejercicio, pues tenemos una pequeña duda, pero hay que investigarlo. Según yo, el tema, pues es así, hallando la altura de la figura que nos dieron del triángulo rectángulo. Nos vemos en otra ocasión.